Historias y relatos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historias y relatos. Esta historia la escuché hace muchos años en una reunión con familiares que venían de la selva amazónica, acerca de los delfines de río a los cuales llaman bufeos. Antes de seguir, no te olvides de darle amor a este video con un gran like y suscribirte si te gustan historias como esta. Para los que no somos de la región amazónica, nos puede sorprender que existen delfines en los ríos de la selva, pero sí, existen delfines en las cuencas del Amazonas, de color gris y rosado. Este último, los habitantes de la selva amazónica lo llaman bufeo colorado, y se cuentan leyendas en torno a él, ya que como otras criaturas del río más caudaloso del mundo, se dice que vive en el fondo en palacios, junto a otros habitantes de leyenda. Sin embargo, la historia que más se cuenta es la que viene a continuación. Se habla en cada pueblo de la Amazonía que en la época de los abuelos hubieron extrañas desapariciones de muchachas muy lindas que después de alguna fiesta del pueblo nunca más volvieron a ser vistas. Este hecho se ve ligado a que previamente a su desaparición se les había visto acompañada de un chico u hombre que no era de la región. La descripción de los jóvenes foráneos, que solo aparecían en días de fiesta, los mostraba como jóvenes simpáticos, de estatura elevada, tez blanca y extrañamente, siempre usando un sombrero en la cabeza. Tenían un trato muy elocuente, así como fascinante, conversadores, encantadores, muy bailarines y, como era obvio, llamaban la atención de todas las chicas, pero solo se quedaban al final con la más linda de la fiesta. En un relato se cuenta que en una fiesta de 15 años, que se celebraba a una bella chica, aparecieron estos jóvenes, todos con sombrero. Como eran muy simpáticos y agradables, fueron invitados a participar en la reunión, departiendo con todos hasta altas horas de la noche. Llegó un momento en que uno de ellos salió de la fiesta a conversar con la quinceañera, mientras los otros seguían celebrando en el interior y bailando hasta más no poder. En una hora determinada, los jóvenes hicieron el ademán de retirarse de la reunión, argumentando que ya era muy tarde y que tenían que volver. El padre de familia, ya un poco tomado, no queriendo dejar que estos chicos se retiren, porque gracias a ellos la reunión había sido un éxito, intentó retenerlos un momento más para que sigan celebrando, pero en el forcejeo a uno de ellos se le cayó el sombrero y dejó ver un orificio u trompa en la cabeza. La gente asustada los dejó ir y estos corrieron en dirección al río. El padre de familia, asustado por su hija, que había salido con uno de ellos, reunió a los demás asistentes a la fiesta y fueron en su búsqueda, encontrándola a orillas del río junto con el chico, el cual al parecer intentaba convencer a la joven para ir a nadar. Todos los asistentes corrieron hacia ellos agarrando a la chica que estaba ya bajando por los escalones que daban al río y al joven que intentó zafarse. Fueron necesarios muchos de los asistentes para dominarlo, pues al parecer tenía mucha fuerza y se lanzaron sobre él. Mas, ¿cuál sería su sorpresa? Cuando al momento de retirarse de su cuerpo, vieron a un bufeo colorado que hacía esfuerzos por arrastrarse al río, mientras que en el río grupos de bufeos colorados miraban todo lo que estaba pasando. El final varía, ya que en algunos casos se cuenta que el grupo linchó al bufeo para advertir a los demás que no volvieran, y en otros casos solo lo amenazaron antes de dejarlo de vuelta en las aguas oscuras del río. Un amigo de mi familia escribió hace ya varios años un libro donde está este y otros relatos de la selva amazónica, y que a pesar de los años aún me pone a pensar en esas posibilidades. ¿Qué les pareció esta historia de la selva amazónica? Recuerden que seguiremos buscando más leyendas para ustedes, por mi parte. Y por su parte, espero sus likes y que se suscriban para seguir creciendo. Así que nos vemos en la siguiente historia.